Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, hoy tenemos la sección top de guerras por fallecidos. Continuamente hablamos o escuchamos que las dos guerras mundiales últimas, bueno, en realidad son las únicas que se han considerado como guerras mundiales, pues es donde más personas han muerto y tal, y que si viene la catástrofe, que si no viene. Bueno, entonces vamos a ver si esto es real o es un verso. Bien, vamos a empezar hablando en este top con la que sería el número 6. El número 6 lo ocupa Tamerlán y todas sus campañas. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Es una estatua que le hicieron los uzbecos. Bien, las campañas de Tamerlán ocurren entre aproximadamente 1369, aunque ahí ponga 1370, ahora les contaré por qué, y 1405. De tal manera o de tal suerte, porque este señor había nacido en 1336, se hace con el poder de su tribu en 1361 y maneja a un descendiente de Gengis Khan, porque son las únicas personas que podían ejercer el poder en los kanatos o janatos, y de esta suerte estamos hablando del Kanato de Chagatai desde 1369 o 70 hasta el 1405. El Kanato de Chagatai lo tendrían ustedes ahí estaría en lo que sería en el centro de Asia, pero un poco más a la zona oriental, ¿no? Como si fuera una especie de continuidad entre el norte de China y lo que es la Mongolia. Y también lo tienen ustedes en este otro mapa. El Kanato de Chagatai pues sería más o menos algo entre estos tres lugares. ¿Ven? Bien. Bueno, ahí comienza Tamerlán sus campañas y bueno, aproximadamente 10 millones de personas fallecieron durante su mandato, y esto más o menos corresponde con el 2% de la población mundial de aquella época. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, pues así a grosso modo sabemos que por el año 1000 después de Cristo habría como unos 310 millones de personas en todo el mundo, y en 1750 tendríamos casi 800 millones de personas. Entonces, haciendo un cómputo así, unos arreglos, unos ajustes matemáticos, nos saldría que aproximadamente en el año, por esos años, de 1370 a 1400, por esos años, nos saldrían unos 400 millones de personas. De esos 400 millones de personas, 10 se los cargó este señor o los mató o los quitó de en medio con las campañas. Como dato curioso, y para que vean cómo fue este tipo de cosas, cuando se extiende, vean que hace una serie de campañas, ahí está, hace una serie de campañas, ataca lo que sería el sur de Rusia, todo lo que es esta zona central de Asia, ataca Delhi, la somete, la toma, e incluso se lleva todas sus riquezas amontonadas durante siglos, y también ataca el sultanato del Rum, y bueno, ahí captura incluso a Bayaceto el Rayo, haciendo que la conquista de Constantinopla por los turcos pues fuese ralentizada, y hasta 1453 no la pudieron tomar. La podían haber tomado antes, pero él les paró los pies en ese sentido, ¿no? Como que ayudó un poco a la zona de Europa. Vean que cuando él muere, que es en 1405, bueno, pues esta campaña fue aproximadamente en 1402, 1403, y pues 50 años después
consiguieron los turcos tomar Constantinopla. Bien, en lo que le estaba diciendo, en todas estas campañas, una vez que ocupa Bagdad, que le abren las puertas, deja una guarnición, y entonces lo que ocurre es que exactamente cuando él reanuda su marcha con el ejército, matan a toda la guarnición, los de la ciudad, toda la guarnición que él había dejado. Entonces toma Bagdad, en algún momento, un poco más tarde, toma la ciudad, arrasa con todo. Recuerdo que había hecho una serie de torres y las llena de personas vivas, y las cierra con cemento, ¿no? O sea, las deja que se mueran, que se apilen. Con el apilamiento de las torres se van metiendo personas, las van tirando por las alturas, van matándose, y las que no se mueren se van a morir asfixiadas, tapadas. Bueno, este hombre era un salvaje, ya le digo, porque es el último de los considerados esteparios, ¿entienden? Entonces, bueno, pues una cosa así como una destrucción perpetua, lo que tenía en mente. Y para rematar, cuando la población que quedó en algún lugar escondida, ¿no? Pensaba que se había ya alargado y no iba a volver más, este señor volvió con el ejército a ver si había alguien por ahí, y mató a todos los que se creían que se habían salvado. Bueno, esta era la forma de pensar. Ahora, eso sí, tenía la facultad, entre comillas, como estadista, de agarrar a artesanos, gente de ciencia y todo este tipo de personas que le podían servir, y se la llevaba a su capital, que era Samarcanda, que está ahí más o menos. Bueno, este sería el primero que hemos denominado como de las guerras, ¿no?, por fallecidos, el número 6. En el número 5, pues tenemos que tener la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes que aunque parezca contradicción, pues es así. O sea, todo el mundo piensa que la Segunda Guerra Mundial es cuando más muertos ha habido. Bueno, en número, quizá. En porcentaje de población mundial, no. Tenemos que, bueno, estamos en un conflicto entre 1939, que esto no, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entre 1939 y 1945, ahí hemos destacado los tres, lo que podríamos decir que formaban el eje: Mussolini por Italia, Hirohito por Japón y Adolf Hitler por Alemania. Aquí tienen ustedes lo que fue la ¿no? Porque yo les quería mostrar también que la Guerra Civil Española fue el campo de batalla donde se hizo como una especie de prueba a ver qué bloque podría ganar una guerra más global. Y entonces, en vista de que el bloque de derecha, ¿no?, digamos, ¿no?, del totalitarismo militar que representaba Franco, ahí lo tienen ustedes, Francisco Franco con Mussolini y Francisco Franco con Hitler. El fascismo, el bloque que representaba el fascismo, parecía que podía triunfar. Entonces se lanzaron. Vean que en 1939, justamente cuando acaba la guerra civil, empieza la otra. Bueno, ahí tienen ustedes una explicación aproximada de lo que sería la ocupación fascista de Europa, ¿no?, con la zona de Francia ocupada, la Vichy francesa, los italianos con sus colonias ahí por el Mediterráneo. También tienen la ocupación de los Balcanes, el frente del Este con la ocupación de Rusia, Noruega, Finlandia, Suecia se había declarado neutral, Dinamarca, en fin. La guerra se llevó también a la zona de las colonias africanas, todo un desmadre. En Asia, pues vemos lo que fue el imperio del Japón, incluida una zona importante de China, de la que luego se libran los chinos con la revolución, y bueno, todo lo que serían las antiguas colonias holandesas y portuguesas, e incluso la española, porque ahí tienen ahí las Filipinas,
bueno, pues fueron ocupadas y ahí hubo el frente del Pacífico, célebre por la batalla de Pearl Harbor, que abrió la puerta contra los Estados Unidos, ¿no? La guerra. Y bueno, aquí tienen ustedes 83 millones de personas que fallecieron, que representan el 3,29% aproximadamente de la población mundial en ese momento. La anterior, que era las campañas de Tamerlán, el 2%. Esto, la Segunda Guerra Mundial, el 3,29%. Resulta que en 1950, 5 años después, había una población de 2.518.630.000. Bueno, pues 83 millones, se le hace una regla de 3 simple y nos da, fíjense, para 1950 que hay más personas, ¿no? Bueno, pues hay un 3,29%. Esto sería someramente lo que quería decirles sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál sería, porque este es el número 5 del top, cuál sería el número 4? En el número 4, como no, tendríamos la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, quizá con menos millones de personas, pero en porcentaje mundial de lo que sería el planeta, de las personas, los habitantes, pues significó un poco más. Tenemos la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta el 19, que comienza, obviamente, como todo el mundo sabe, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, aquí. Yo les recomiendo, o les recomendaría una película que se llama Sarajevo, que está bastante interesante. Creo que está en YouTube, así que la pueden ver, o si no, también está en Netflix. Es muy interesante cómo investiga un teniente que le dejan hacer para que vean, o sea, para implicar a sus enemigos y declarar la guerra. O sea, ellos lo que necesitan es que la investigación se cierre pronto y que ya hay un culpable y ya está condenado. Entonces, está muy interesante. Se ve el racismo que existe en Austro-Hungría, en el Imperio Austrohúngaro, y el compromiso que hay alemán por iniciar una guerra, un conflicto, como sea. Pero aquí tienen ustedes la Primera Guerra Mundial, el frente europeo con el bloque austrohúngaro unido al Imperio Turco otomano, que era, bueno, o lo que le quedaba, y como a lo largo de todo el frente ruso, vean ustedes cómo se ocupa un poco, ¿no?, de lo que sería Rusia, y la Rusia de los zares termina en esta guerra, termina la Primera Guerra Mundial para ellos con el desenlace de la Revolución Rusa, ya saben ustedes, y también hay que decir que todas las colonias que el eje en ese momento, ¿no?, digamos, la Triple Entente tenía en las colonias, o sea, en la zona africana y en la zona asiática, pues son tomadas o por ingleses o por franceses. Entonces ahí los alemanes, por ejemplo, pierden lo que sería Namibia, pierden Tanzania, pierden Camerún y una serie de posesiones como, por ejemplo, la Papua Nueva Guinea. Otras posesiones no las pudo sostener y entonces se las cedió a España, ¿entienden?, en la zona del Pacífico. Otro frente lo tenemos aquí, que sería el Imperio Turco Otomano, que directamente los británicos por el sur, ¿no?, los franceses por mar y el frente ruso, vean ustedes que van comiéndose esa Turquía, ese imperio turco, hasta quedarse como está hoy. Aproximadamente eso que ven ustedes ahí. Aquí está la campaña tan interesante de el señor Lawrence de Arabia. Si quieren ustedes ver, pueden ver la película de Peter O'Toole. Es muy interesante porque más o menos explica este héroe lo que hizo, ¿no?, de la campaña del desierto de esta zona.
Bueno, 60 millones de personas, 3,42% de la población mundial. Sabemos esto porque en 1900 había 1.650 millones de personas. Presumimos que alrededor de 1914 existirían 1.750 millones de personas. Por lo tanto, estableciendo ese dato, nos da 3,42% de población mundial. Por eso ocupa el número 4. Bien, nos vamos al número 3. El número 3 sería a la conquista manchú. Exactamente. Bueno, aquí tienen ustedes la conquista de una dinastía por China. No sea al revés, la conquista de China por una dinastía. Resulta que, no sé si recordarán que estuvimos hablando de un emperador que inició la dinastía Ming en 1368, expulsando a la dinastía Yuan, que era la que habían establecido los mongoles al invadir China, la dinastía Yuan. Entonces, hasta 1368 duraron los mongoles en China. La dinastía Ming llegó hasta el año 1644, en que invade un ejército, el ejército manchú, desde esta zona de la Manchuria, y conquista. Si ustedes ven este mapa, verán que Corea, que aquí está independiente, ahí los manchúes la conquistan, ¿no? Los manchúes también son conocidos como dinastía Qing, aunque se escribe con Q, se pronuncia Qing. Lo pueden ustedes ver si se acercan un poco aquí. Verán que aquí en inglés pone Qing, dinastía Qing, o en realidad pone Qing Dynasty porque los ingleses ponen el adjetivo delante del nombre. Bueno, entonces, eso lo conquistan. Si ven también, si pueden apreciar, en esta zona hay un aumento de territorio, ¿ven? Y obviamente esta zona de aquí, ¿ven? Este también. Entonces hay un incremento de territorio con los manchúes. Estas guerras que mantienen durante un cierto tiempo, pues lo que consiguen es que mueran muchas personas, muchos chinos, y en este caso son 25 millones de chinos los que mueren en este conflicto. Y bueno, imagínense, estamos en el año 1644 hasta 1660 aproximadamente ocurre toda esta escabechina, y por lo tanto tenemos que en el año 1000 son 310 millones de personas en todo el mundo. En el año 1750 ya somos en el mundo casi 800 millones de personas. Por lo tanto, estableciendo que falta muy poco, que estamos como a menos de 100 años de esta fecha y este número, entonces debió de existir una población de unos 700 millones de personas en el mundo, de los cuales pues 25 millones de chinos representaba el 3, ahí lo tienen, el 3,571, o sea, aproximadamente un 3,5 de la población mundial. En esto quedamos entonces que sería la invasión de los manchúes o de la dinastía Qing, el establecimiento de la dinastía Qing, el número 3 en estos conflictos que derivaron de esta invasión, del top de fallecidos por las guerras. Así que ahora tenemos que pasar al número 2. El número 2, también muy interesante y de lo que ya siempre hemos hablado, porque, como les digo, es muy difícil no hablar, cuando uno habla de historia, y sobre todo historia medieval, no hablar de los mongoles. Bueno, aquí tenemos, para que vean ustedes, bueno, el que inició todo el tema de Mongolia hacia el exterior, lo tienen aquí. Bueno, esto es digamos, una fotografía hecha de una película, pero está representando a Genghis Khan, Temujin,
que nació en el año 1180, creo, 1180 y poco, porque murió joven, y empezó a reinar en 1206, y en menos, o sea, en 21 años, en que se convirtió en el primer gran Khan, conquistó una gran parte de Asia, ¿no? Iniciando en una pequeña zona del norte de China, que se conocía como ahí como una tierra de bárbaros ganaderos, criadores de ovejas y poco más, ¿no? Y caballos. Entonces tenían la muralla china los chinos, pero esa muralla no la habían puesto por estos pueblos, sino por unos anteriores, de los cuales derivan los hunos, que se supone que venían de esta zona y se largaron para acá, y bueno, ya saben ustedes lo que hicieron en el Imperio Romano. Bueno, eso es lo que les quería decir. Bueno, ahí estamos, en 1227, que aproximadamente en 1294, por ahí, van a ocupar los mongoles toda esta parte del mundo. ¿La ven? China incluida, Irán, todo lo que sería el Jorasán, la zona sur de Siberia y una gran parte del sur de Rusia, Ucrania y un poco de Europa occidental casi, ¿no? Y además que llegaron a batallar por aquellas zonas. De eso hablaremos en otro vídeo. Pero de lo que yo quería hablarles es que justo cuando llega Genghis Khan se encuentra con la dinastía Jin en el norte de China y la dinastía Song en el sur de China. La invasión y la conquista de estos dos lugares, como ven ahí que está conquistado, la invasión la empieza Genghis Khan y la termina su nieto Kublai Khan, el quinto gran Khan y último, de 1260 hasta el 94. Bien, el imperio Yuan se establece en 1271 hasta 1368, en que los Ming lo echaron, ¿recuerdan? Lo echaron el emperador, que había sido campesino y además huérfano, criado por monjes, echó a los mongoles. Héroe nacional, obviamente. Bueno, entonces, en 1271, siendo que él en 1260 empieza a ser el gran Khan, ocupa el imperio del sur en 11 años. Bueno, en esos 11 años, junto con el tiempo en que Genghis Khan conquista el norte de China, esas dos hicieron una escabechina de 30 millones de chinos. 30 millones de personas. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la población? Bueno, miren ustedes. Tendríamos, vamos a ver, porque esto es interesante también. En el año 1000 dijimos que tendríamos 310 millones de personas. En el año 1750, casi 800 millones de personas. Haciendo una escalada, ya saben ustedes, con esos valores, nos dan aproximadamente 400 millones de personas que había en el mundo en esas fechas del siglo XIII. Bien, entonces los 30 millones de personas representaron en la población mundial un 7,5% de personas que fallecieron por este tipo de invasión solo en China, sin hablar en esa misma época, de todo lo que conlleva la invasión de la zona irania, de la zona del Jorasán y el Camino, del sur de Siberia, de Rusia, los combates contra los príncipes europeos. Sin contar eso, solo con China tenemos un 7,5. Si le agregamos ya, es un número bastante más importante que el de la Guerra Mundial, primera o segunda. Bueno, es más, casi la suma de los dos, de la primera y la segunda, es esta. Bien,
Entonces de aquí tenemos que pasar a la number one, al número 1 en guerras por fallecidos. Bien, vamos a ver, en este caso tenemos que hablar de una rebelión que hubo en la dinastía Tang en China. La dinastía Tang, o el imperio Tang, ahí tienen ustedes que ocurrió entre el año 618 y el año 907. No ocupaba toda la China actual, vean que solamente es aproximado un 5 millones de kilómetros cuadrados y la actual son 8, o sea que le quedaría todavía esta gran parte, de 3 millones de kilómetros cuadrados, que se dice pronto, pero es algo más que, por ejemplo, lo que mide Argentina. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes esto que ocuparía el imperio Tang, ¿no? Todo eso. Pero con sus conquistas, pues van a ir haciendo como una especie de estados vasallos, por lo que sería el Jorasán, toda esa parte, y si miran a aquel lado de allá, por la zona de Corea y la inmediatamente anexa y que les une con China. Todos esos eran vasallos de los Tang. Bien, en un momento determinado, año 756, cuando empieza a gobernar el emperador Suzong, en 756, se revela un señor llamado An Shi, 756. Este señor era un comandante mitad chino, pero la otra mitad sogdiano. Sogdiano sería iraní. Y creo que ni siquiera tiene mitad chino. Porque hay investigadores que dicen que podría ser turco. O sea, es un mercenario. Un general mercenario que llega hasta allá, seguramente a través de esto. Vean que el Jorasán pues son vasallos, seguramente lo habrían contratado algún príncipe de esta zona y llegó a encumbrarse de manera que tuvo una experiencia positiva en materia de lucha contra los quitanes en el año 744 y bueno, esto hace que a pesar de no tener muchos más éxitos, lo lleven a la zona de Hebei, que sería aquí en el norte de China, Hebei con H y con B larga o con B normal, vamos, y se le permitió tener un ejército de 100.000 soldados. Con estos 100.000 se rebeló contra el emperador. Ahí verán las campañas que son en azul, son las de él, y las rojas son de sus aliados, o sea, los aliados del emperador Suzong y de él mismo, del mismo emperador. Él no pudo terminar con esta rebelión, pero sí su hijo, que como verán, si la rebelión es del 756 hasta el 63, pues el hijo la acabó un año después de ocupar el cargo. Aquí tienen unos dibujos que hay sobre el rebelde Han Shi, y aquí como toman una ciudad llamada Wanzhong, creo, ahí tienen, y si no ahora les diré exactamente porque ahí está, es Chang'an, es la ciudad de Chang'an. Bueno, ahí tienen, ¿no? Esta rebelión le costó al imperio Tang 30 millones de chinos. Estamos hablando del año 756 al 763. 4 más 3, en 7 años, 30 millones de chinos. Bien, esto representa, haciendo lo que hemos dicho antes, siempre con los baremos, pues que había para el año 1.310 millones de personas.
estamos hablando del 756, había algo menos. Así que si le ponemos un aproximado de 275 millones, representa el 12% de la población del mundo los que murieron en esta guerra. El 12%. Muchísimo más que otra cualquier guerra. Esta podría haber sido denominada la madre de todas las guerras. Nada más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son muy globalizadoras, se extienden por todo el mundo porque son luchas entre países europeos que tienen colonias, tienen brazos esparcidos por todo el mundo. Pero aquí tienen ustedes 30 millones de personas. Hay estudiosos que dicen que no fueron tanto, que fueron aproximadamente 15 millones. Bueno, a pesar, y si fuese esto así, 15 millones de personas, estaríamos hablando de un casi 5%, con lo cual, en vez de ser el top 1, sería el top 2, y volveríamos a decir que el top 1 estaría ocupado por la invasión mongola de Genghis Khan, por el número, ¿no? 7,5. Y en esto, pues hemos llegado al final de lo que sería este top nuevo que hemos abierto, o que hemos hecho, sobre las guerras por fallecidos, pero no por el número, sino por el porcentaje de población que representa realmente en el orbe, en el planeta. Espero que les haya gustado. Pueden ver, si quieren, aquí tienen una ilustración de lo que les estaba diciendo. Esto es parte del sitio de Chang'an en esa rebelión de Hanshi. Es una recreación, pero es que fue terrible. Imagínense, 15 millones de personas. Es sin parangón en aquella época. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el top. Si les ha gustado, denle a like, y hasta luego y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.